Buenas noches, estimados estudiantes. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio de derivada. Nos piden derivar la siguiente expresión, entonces para lo cual vamos a denotar a toda esta expresión con la letra A mayúscula. A en X igual a toda esa expresión. Entonces nos piden derivar toda esta expresión. Para empezar tenemos que recordar las fórmulas de las derivadas. Tenemos que la derivada de una suma de dos funciones f más g, la derivada de la suma es igual a la derivada de cada expresión, f' más g'. También tenemos que recordar que la derivada de un producto f por g es igual a la derivada de la primera función multiplicado por la segunda función más la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Esas son propiedades de las derivadas que tenemos que aplicar en el siguiente ejercicio. Entonces vamos a llamar, por ejemplo, a la expresión (91x) lo vamos a denotar como f de x. F de x igual a 91x, y a la expresión g de x, o mejor dicho, a la expresión exponencial a la 5x al cuadrado por seno cuadrado de x, vamos a denominarlo como g de x. Muy bien. Por el otro lado tenemos que podemos llamar a la expresión 7x al cubo como un h de x, 7x al cubo, y como un y de x a la expresión exponencial a la 2x al cuadrado por coseno cuadrado de x al cubo. Muy bien, entonces la expresión a de x nos quedaría de la siguiente manera: a de x es igual a f de x por un g de x, y esto sumado con la expresión h de x por un y de x. Muy bien, lo que hemos hecho es reemplazar este valor de 91x por f de x, y lo mismo este valor de exponencial a la 5x al cuadrado por seno cuadrado de x, denominarlo como un g de x. Lo mismo acá, 7x al cubo, denominarlo como un h de x, y la expresión exponencial 2x al cuadrado por coseno cuadrado de x al cubo lo denominamos como un y de x. Entonces a nosotros nos piden la derivada de a de x. Entonces tenemos que la derivada de a de x, que es a' de x, sería igual a la derivada de toda esta suma de f de x por g de x más h de x por y de x, y todo esto sería derivada de una suma. Entonces aplicamos la propiedad, que acá la vamos a indicar como la propiedad 1, y el producto sería la propiedad 2. Entonces, aplicando la propiedad 1, tenemos aplicando
1, tenemos lo siguiente. Que la derivada de una suma es igual a la derivada de cada sumando. Es decir, voy a tener la siguiente expresión. A' de x es igual a f de x por g de x, todo esto derivada, más h de x por y de x, y todo esto derivado. Muy bien. Muy bien. A continuación vamos a aplicar la propiedad 2. La propiedad 2 dice el producto de una derivada. Entonces es la derivada de la primera expresión multiplicado por la segunda más la primera expresión multiplicada por la derivada de la segunda expresión. Vamos a aplicar la segunda propiedad. Entonces acá tenemos aplicando la propiedad número 2, tenemos que la derivada de nuestra expresión va a ser igual, acá tenemos derivada de un producto, sería la derivada de la primera expresión multiplicado por la segunda más la primera expresión multiplicado por la derivada de la segunda expresión, y esto más, acá también tenemos la derivada de un producto, en forma análoga sería la derivada de la primera expresión por la segunda más la primera expresión multiplicado por la derivada de la segunda expresión. Muy bien, entonces tenemos que desarrollar la derivada de f de x, la derivada de g de x, la derivada de h de x y la derivada de y de x, y reemplazarlo en la expresión, debido a que f de x, g de x, y de x y h de x los habíamos denotado según el ordenamiento que le asignamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir desarrollando, por ejemplo, la derivada de f' de x. Tenemos que f de x es igual a 91x. Entonces la derivada de f' de x sería igual a 91. Muy bien. Lo mismo para g' de x. Tenemos que g de x es igual a e a la 5x al cuadrado seno cuadrado de x. E o número exponencial elevado a la 5x al cuadrado por el seno al cuadrado de x. Muy bien. 5x al cuadrado seno cuadrado de x. Entonces tenemos que la derivada de g de x, que es g' de x, va a ser igual, para desarrollar esta expresión tenemos que aplicar la siguiente propiedad, sería la propiedad número 3.
derivada con respecto a x de un exponencial elevado a una función b. Esto va a ser igual al exponencial elevado a la función b multiplicado por la derivada con respecto a x de la función b. Muy bien, esta sería la propiedad 3. Entonces, reemplazando, tenemos que g' de x sería número exponencial elevado a la 5x al cuadrado por seno cuadrado de x y por 5x al cuadrado por seno cuadrado de x, y esto tenemos que también derivar. Entonces, continuando, g' de x va a ser igual número exponencial elevado a la 5x al cuadrado por seno cuadrado de x y por la derivada de esta expresión. Entonces podemos observar acá que esta expresión es un producto, es la derivada de un producto. La derivada de 5x al cuadrado por seno cuadrado de x es la derivada de un producto. Entonces, aplicando la propiedad de la derivada de un producto que está más arriba, la derivada de un producto es la derivada de la primera expresión por la segunda más la primera expresión por la derivada de la segunda. Es la propiedad 2. Entonces, aplicando la propiedad 2, tenemos lo siguiente. Tenemos 5x al cuadrado derivada de la primera expresión. Acá le voy a poner un corchete para indicar que multiplica toda esta expresión por la segunda expresión más la primera expresión 5x al cuadrado por la derivada de la segunda expresión, que es seno al cuadrado de x, y esto es derivada. Muy bien, y acá tenemos lo siguiente: g' de x va a ser igual número exponencial elevado a la 5x al cuadrado por seno cuadrado de x, y todo esto multiplicado por la derivada de 5x al cuadrado, que sería 10x, y esto multiplica a seno al cuadrado de x, y esto más 5x al cuadrado multiplicado por la derivada de seno cuadrado de x. Entonces, acá vamos a aplicar otra propiedad de la derivada, que sería lo siguiente: cuando tengo la derivada con respecto a x de una expresión, de una función elevado a la n, esto va a ser igual a
multiplicado por la función elevado a la n-1 y por la derivada con respecto a la variable de la función. Esta sería la propiedad 4. Asimismo, vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos que seno al cuadrado de x, nos piden la derivada de esa expresión, y sería entonces, la función sería seno de x y el exponente sería 2, porque recuerden que seno al cuadrado de x es lo mismo que poner seno de x y todo esto elevado al cuadrado. Entonces el exponente sería 2. Al aplicarle derivada a esta expresión, seno de x al cuadrado, tenemos que, aplicando la propiedad 4, el exponente pasa a multiplicar y nos queda lo siguiente. Nos queda entonces 2 multiplicado por la función seno de x elevado al exponente menos 1, 2 menos 1, 1, queda tal como está. Y esto multiplicado por la derivada de la función. Entonces, también vamos a recordar que la derivada de la función seno de x sería igual al coseno de x. Muy bien, entonces quedaría acá la derivada de la función, que es el seno, sería igual al coseno de x. Muy bien, ese sería el desarrollo. Y cerramos corchete. Y continuamos el desarrollo. G' de x igual número exponencial elevado al 5x al cuadrado seno cuadrado de x, y todo esto multiplicado por, acá tengo 10x seno cuadrado de x más, acá tengo 5 por 2 sería 10 x al cuadrado por seno de x y por coseno de x. Muy bien, esa sería la expresión. Factorizando tendría, tengo término común, seno de x, y acá seno de x, 10x, y acá también tengo 10x. Entonces vamos a factorizar. G' de x va a ser igual número exponencial elevado a 5x al cuadrado seno cuadrado de x, y esto multiplicado por, sacamos el 10, sacamos una variable x, términos comunes, y el seno de x, y esto multiplicado por seno de x más x coseno de x. Muy bien, ese sería la derivada de g de x. Entonces tenemos la derivada de g de x y tenemos la derivada de f' de x, o derivada de f de x, que es f' de x. Y por acá abajo tenemos la derivada de g de x.
Perfecto. Entonces de nuestra expresión original ya conocemos f' de x, conocemos g de x, conocemos f de x y conocemos g' de x. Entonces ahora nos falta hallar h' de x con y' de x. Entonces vamos a utilizar otro color de lápiz. Tenemos que h de x es igual a 7x al cubo, que es este valor de acá. H de x es igual a 7x al cubo. Entonces la derivada de h de x, que sería h' de x, sería igual a 3 por 7, 21, y le restamos al exponente una unidad, quedándonos x al cuadrado. Entonces ya tengo la derivada de h de x, que es h' de x, y a continuación vamos a calcular ya tengo el y de x también lo conozco, y nos falta el h de x también lo conozco. Acabo de calcular h', y a continuación vamos a calcular el y' de x. Entonces sabemos que y de x es esta expresión. Y de x es igual al número exponencial elevado a la 2x al cuadrado por coseno al cuadrado de x al cubo. Esto lo anotamos más abajo. Entonces tenemos que y de x es igual al número exponencial elevado a la 2x al cuadrado por coseno al cuadrado de x al cubo. 2x al cuadrado por coseno al cuadrado de quién, de x al cubo, ¿no? Es el valor de y de x. 2x al cuadrado por coseno al cuadrado de x al cubo. Entonces nos piden la derivada de y de x, que es y' de x, sería igual a la derivada de el número exponencial, que sería aplicando la propiedad número 3 que tenemos acá. La derivada del número exponencial elevado a una función es igual al mismo número exponencial elevado a la función por la derivada de la función. Entonces, aplicando la propiedad 3, tenemos lo siguiente. Aplicando 3, tenemos que y' de x es igual a número exponencial elevado a la 2x al cuadrado por coseno cuadrado de x al cubo por la derivada de 2x al cuadrado por el coseno al cuadrado de x al cubo. Esta es la derivada. Entonces tenemos que y' de x, la derivada de y de x es igual al número exponencial elevado a la 2x al cuadrado por coseno cuadrado de x al cubo, y está multiplicado por, acá abrimos corchete,
Y acá tenemos un producto de dos términos y nos piden la derivada de ese producto. Entonces acá aplicamos la otra propiedad, la propiedad del producto, que sería la propiedad número 2, la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda expresión o función. Entonces aplicamos, tenemos 2x al cuadrado derivada por la segunda expresión coseno cuadrado de x al cubo, esto más 2x al cuadrado por la derivada de la segunda expresión. Muy bien, entonces vamos a desarrollar derivada de x igual a número exponencial elevado a la 2x al cuadrado por coseno cuadrado de x al cubo, esto multiplicado por la derivada de 2x al cuadrado sería 2 por 2, sería 4x, el exponente 2 se le resta 1 y me queda 4x a la 1, y sería solamente 4x. Esto multiplicado por coseno al cuadrado de x al cubo más 2x al cuadrado por coseno cuadrado de x al cubo. Entonces esto de acá es coseno de x al cubo o coseno cuadrado de x al cubo es igual a coseno de x al cubo y todo esto elevado al cuadrado. Entonces acá vamos a aplicar la propiedad número 4. La derivada de una función elevada a un exponente es el producto del exponente por la función elevado al exponente menos 1 y por la derivada de la función. Entonces, aplicando 4, aplicando acá 4, aplico 4, entonces voy a tener 2, que el exponente baja, por coseno de x al cubo, como tiene exponente 2 menos 1 sería 1, entonces solamente quedaría coseno de x al cubo, y por la derivada de la función, que sería otra propiedad, la derivada del coseno, acordándonos que la derivada del coseno es igual a menos seno. Entonces voy a tener acá que la derivada del coseno sería menos el seno de x al cubo, y también hay que derivar la expresión que está de x al cubo. Entonces derivada de x al cubo, que sería 3x elevado al cuadrado. Coseno de x al cubo derivada, esto es igual a menos seno de x al cubo por la derivada de x al cubo. Entonces esto es igual a menos seno de x al cubo
por la derivada de x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Eso es lo que hemos aplicado en esta parte. Cuando aplicamos la derivada del coseno de x al cubo. Muy bien, entonces continuando, tenemos que la derivada de y de x es igual a número exponencial elevado a 2x al cuadrado por el coseno al cuadrado de x al cubo, y todo esto multiplicado por 4x por coseno cuadrado de x al cubo, más, acá tengo que multiplicar el 2 con este 2, sería 2 por 2, 4, y 4 por 3 sería 12, que sería acá menos 12 por el signo. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Tengo acá x al cuadrado, y tengo acá x al cuadrado, sería x a la cuarta. X a la cuarta multiplicado por seno de x al cubo por coseno de x elevado al cubo. Muy bien. Simplificando, tenemos y' de x es igual exponencial a las 2x al cuadrado coseno cuadrado de x al cubo por 4x coseno cuadrado de x al cubo menos 12 x a la cuarta por seno de x al cubo por coseno de x al cubo. Acá podemos factorizar 4x y coseno de x al cubo. Y tendría 4x por coseno de x al cubo por el número exponencial elevado a 2x al cuadrado por coseno cuadrado de x al cubo, y esto multiplicado por coseno de x al cubo menos 3 veces x al cubo por el seno de x al cubo. Entonces esta sería la solución para la derivada de y de x. Entonces ahora vamos a reemplazar todas las expresiones halladas acá en 1 romano. Acá voy a denotarle a f' de x como 2 romano, a g' de x como 3 romano, a h' de x 4 romano y a y' de x como 5 romano y a y' de x como 5 romano. Entonces reemplazando en 1
sigue f de x. F de x ya lo definimos, entonces vamos a reemplazar todo en 1 romano, reemplazando f de x, f' de x, g de x, g' de x, h de x, h' de x, y de x, y' de x en la expresión 1 romano. Tenemos lo siguiente: a' de x, que es la derivada que nos está pidiendo nuestro ejercicio, a' de x va a ser igual a f' de x. F' de x vale 91. Acá está 91 sería 91 por g de x. G de x vale esta expresión de acá, exponencial elevado a la 5x al cuadrado por seno cuadrado de x, exponencial elevado a la 5x al cuadrado por seno cuadrado de x, y esto es más f de x, que vale 91x por g' de x. Entonces tenemos que f de x no me vale 91 veces x, 91 veces x multiplicado por g' de x, y g' de x lo tenemos por acá, es e a la 5x cuadrado seno cuadrado de x, a la 5x cuadrado por seno cuadrado de x, y esto está multiplicado por (10x seno de x (10x seno de x), y esto a su vez está multiplicado por seno de x más x coseno de x, seno de x más x por coseno de x. Todo esto está en un corchete. Muy bien, y a continuación sigue más de 1, de la expresión 1, tenemos que sigue h' de x por y de x. H' de x es 21x al cuadrado, acá
21x al cuadrado por y de x. Y de x vale exponencial a la 2x al cuadrado por coseno cuadrado de x al cubo. Exponencial de 2x al cuadrado por coseno cuadrado de x al cubo. Esto sería más acá más h de x por la derivada de y de x. H de x vale 7x al cubo x al cubo, esto multiplicado por la derivada de y de x, que sería toda esta expresión de acá. Sería 4x por coseno de x al cubo por exponencial de 2x al cuadrado coseno cuadrado de x al cubo, esto multiplicado por coseno de x al cubo menos 3x al cubo multiplicado por el seno de x al cubo. Finalmente, factorizando, tenemos lo siguiente: a' de x por la derivada de a de x es igual, acá tenemos términos comunes, tenemos 91, vamos a ir colocándolo, tenemos 91, tenemos la exponencial a la 5x al cuadrado seno cuadrado de x, exponencial a la 5x al cuadrado seno cuadrado de x. Entonces podemos agruparlos quedando lo siguiente: esto por 1 más este valor de x con este valor de x de acá se convierte en x al cuadrado, y por 10 sería 10x al cuadrado seno de x, esto multiplicado por seno de x más x por coseno de x, sería la primera expresión. Seguidamente tenemos más, acá podríamos también factorizar x al cuadrado y el exponencial elevado a la 2x al cuadrado coseno cuadrado de x al cubo. Entonces tenemos lo siguiente, sería 7x al cuadrado por el exponencial elevado a la 2x al cuadrado por coseno cuadrado de x al cubo, y esto nos resulta multiplicado por 3 más, acá nos queda 4, nos queda x, como trajimos un x al cuadrado me queda otro x acá y sería 4x al cuadrado, 4x al cuadrado por coseno
coseno de x al cubo menos 3x al cubo multiplicado por el seno de x al cubo. Esa sería nuestra solución.